Que Dios me los bendiga, amado pueblo del Señor. Vamos a la palabra de hoy día. El Señor dice en su palabra, obedezcan a sus pastores. ¿Por qué? Porque es un mandamiento y el Señor sabe por qué lo ha hecho. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Y el Señor nos va a decir, acuérdense de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. El Señor dice, primero, cada uno debe considerar cómo es la conducta del pastor que los está guiando. Si su conducta es correcta, si su conducta está de acuerdo a la palabra del Señor, dice, imítenlos. Imiten ese comportamiento. Y en el verso, capítulo 13, versículo 17, el Señor dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes están dando cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedezcan a sus pastores, dice. Obedezcan a sus pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué dice? Porque ellos velan por vuestras almas. Efectivamente, los pastores tienen la responsabilidad delante de Dios de cuidar que las almas o las personas crezcan primero en conocimiento de la palabra de Dios, pero sobre todo, los pastores tienen que guiarlos para que ellos conozcan, a conocer a Dios Padre, a conocer a Jesucristo el Salvador y a conocer al Espíritu Santo. Solamente la obediencia a la palabra de Dios nos hace crecer como hijos de Dios. Si algún hijo de Dios no obedece la palabra, pues no va a crecer en el conocimiento de la palabra del Señor, pero tampoco alcanzará la salvación, porque la salvación se alcanza por santidad, que significa obediencia a Dios en todo lo que Dios manda. Amados, Dios nos dice que el alimento espiritual es la palabra de Dios. Por eso es que los pastores tienen que pedir mucha sabiduría a Dios, conocimiento y revelación de los misterios que están escritos en la Biblia. Porque una vez que el pastor recibe el conocimiento, la sabiduría y la dirección de Dios a través del Espíritu Santo, puede transmitir a la congregación el conocimiento de Dios. Puede transmitir la palabra del Señor para que todos los hijos de Dios crezcan en el conocimiento del Señor. Y el Señor nos dice esto mismo. Nos dice en el libro de Efesios capítulo 4, bendito sea Dios, el Señor nos va a decir en Efesios 4, desde el verso 4, 10 al 13, el Señor dice así, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amados, en el Antiguo Testamento eran los sacerdotes y los levitas los que guiaban al pueblo de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, donde Jesucristo viene a traer salvación a la humanidad, Dios ha establecido 5 ministerios
Y en este tiempo ya no hay sacerdotes. Los sacerdotes eran en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, pero nosotros estamos en el Nuevo Pacto. Y en el Nuevo Pacto Jesucristo, el Hijo de Dios, constituye 5 ministerios: el apóstol, el profeta, el evangelista, los pastores y los maestros. Y cada uno tiene una responsabilidad dentro de la iglesia. Pero Dios les dio a los pastores la responsabilidad de guiar a su iglesia. Los pastores son los que tienen que cuidar a las almas que Dios entrega en cada congregación. Y el pastor tiene que cumplir lo que está aquí. ¿Qué dice el Señor? Verso 12, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Qué cosa es perfeccionar? Corregir todo aquello que no está bien. Si un cristiano le gusta estar bebiendo licor, el pastor con enseñanza y ministración lo tiene que apartar del alcohol. Si uno de los congregantes es fornicario, hombre o mujer, o es adúltero, hombre o mujer, el pastor tiene la obligación de orar por él y llevarlo al arrepentimiento para que ese hombre o esa mujer deje de cometer pecados sexuales. En la medida que lo va sacando de estas desviaciones, lo está perfeccionando. Si un congregante es mentiroso o es ladrón, el pastor tiene que ayudarlo a salir de estas cosas, de tal manera que el hombre deja de ser mentiroso, deja de ser ladrón, deja de ser adúltero, deja de ser fornicario, deja de ser borracho, etc. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo va formando. El hombre natural que no conoce a Dios piensa que ser adúltero, ser fornicario no es pecado, y no sabe que esos son pecados de muerte y que ellos no alcanzarán la salvación. Entonces el hombre sin Dios miente y no tiene temor de mentir. Pero la palabra del Señor dice que los mentirosos no entrarán al reino de Dios. El Señor dice en su palabra que el que no perdona tampoco será perdonado. De la misma manera, el que no pide perdón tampoco alcanzará misericordia. Entonces el pastor tiene que irle enseñando a cada congregante a salir de aquello que no está bien. A través de la palabra que el pastor va ministrando, las almas empiezan a cambiar, las personas empiezan a cambiar. El cambio no es de la noche a la mañana. Muchos piensan que porque uno se hizo cristiano tiene que cambiar al otro día. No, el cambio es un proceso. Es un proceso. La Biblia dice que cuando uno acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, a partir de ese momento es un bebé espiritual. Y como un bebé tiene que desarrollarse a ser un niño espiritual, un joven espiritual y llegar a ser un anciano espiritual. Amados, imagínense usted en el campo. Imagínenlo, por favor. El pastor en el campo pueden tener 50, 60, 80, 100 ovejas. Pero el pastor, ¿a quién tiene que cuidar más? A los más débiles. ¿Y cuáles son los más débiles? Las ovejas recién nacidas. El pastor tiene que cuidar a la oveja recién nacida y a las madres que están cuidando a sus crías. Pero el pastor tiene que cuidar a todos. Pero su mayor responsabilidad es aquellos que son pequeños porque son los más débiles. Entonces el pastor todos los días los saca y los lleva al campo a comer. Y tiene que buscar el mejor pasto, no el pasto contaminado. De la misma manera tiene que llevarlos a beber. Y después en las tardes tiene que juntarlas y cuidarlas.
Estos animalitos son muy débiles, muy fáciles que se pierdan y muy fáciles de que cualquier animal se los coma. Por eso que el pastor está con su vara y su cayado, juntándolos de día, todo el día. El pastor se siente en un lugar cerca y las está observando, que ninguna se aparte, que ninguno se aleje, y las cuida todos los días. Y cuando las cuida todos los días y le da un buen alimento, entonces las ovejas se reproducen. Si empezó con 2, después tiene 10, después tiene 20, después tiene 50 y después tiene 100 y así va aumentando. Pero si no las cuida, sus ovejas se mueren o se pierden o se los come cualquier animal. La Biblia nos dice que Satanás está como león rugiente, buscando a quien devorar. Por lo tanto, el pastor que ya conoce la palabra de Dios es el que está cuidando a las personas que Dios le dio. Cuidando, orando, ministrando, sanando, restaurándolas. Que ellos se vuelvan a Cristo y aprendan el conocimiento de la palabra de Dios y aprendan que en Cristo somos más que vencedores. Pero también los cristianos tenemos que aprender que si nos apartamos de la palabra del Señor o si no obedecemos, pues Satanás nos va a destruir. Satanás a quien más odia es a los pastores. ¿Por qué? Porque los pastores son los que están cuidando a las personas que Dios les entregó. Por eso es que está escrito: destruye al pastor y huirán las ovejas. Y es verdad. Si Satanás puede destruir a un pastor, créanme que toda su congregación empieza a perderse. Por eso es que Dios le pide a la iglesia que oren todos los días por sus pastores, porque ellos cuidan de sus almas. Pero lo que más le manda es obedezcan a sus pastores, porque ellos cuidan por sus almas. Y dice como que han de dar cuenta a Dios. Efectivamente, los pastores un día van a estar delante de Dios y van a tener que dar cuenta por las almas que el Señor les entregó. La Biblia dice que los pastores son como los atalayas, que tienen que cuidar que ninguno se pierda. Amados, el oficio más hermoso, creo yo a mi entender, de estos 5 ministerios que Dios estableció: el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, el oficio más hermoso es el del pastor. Pero es el que tiene más responsabilidad, es el que tiene más trabajo, porque el pastor tiene que dedicarse a tiempo completo a la obra del Señor. Porque el pastor tiene que cuidar a sus ovejas de día y de noche. Amados, a los pastores lo llaman a cualquier hora, los hermanos. Pastor, ore por mí porque estoy enfermo. Pastor, ore por mí porque se enfermó mi hijo. Pastor, ore por mí porque mi esposa perdió el trabajo. Pastor, ore por mi esposo. Ore, y siempre, no importa la hora. El trabajo del pastor es de 24 horas del día. Los pastores se levantan a las 2, 3, 4 de la mañana a orar todos los días, a interceder por la iglesia que Dios les entregó. Mientras muchos están durmiendo, están descansando, los pastores están orando de día y de noche, pero sobre todo de madrugada, para servir en una vida de santidad y recibir revelación de Dios. Amados, nadie se da cuenta de eso, pero el que lo ve es Dios, y el que exalta es Dios. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, vemos que Jesucristo oraba y se amanecía orando.
o se despertaba muy de madrugada a clamar a Dios. Por eso que la Biblia dice que Jesucristo es el pastor de los pastores. Él es el buen pastor. Jesucristo es el buen pastor y no hay salvación sino a través de Jesucristo. La Biblia nos enseña y nos dice que el único Salvador es Dios y que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Jesucristo es el único que salva y es el único intermediario. No hay otro. No hay otro hombre que sea intermediario. En el cielo, Jesucristo. Pero los pastores dirigen su oración todos los días a Dios, pidiendo en el nombre de Jesucristo que Dios tenga misericordia y que Dios nos dé sabiduría, entendimiento y revelación para poder ministrar a todas las personas que el Señor nos dio. Y Dios le ha dado a los pastores dones espirituales. Los pastores tienen don de sanidad, tienen el don para expulsar a los demonios, tienen la autoridad que Dios ha dado para sanar, para liberar y restaurar. Pero Dios también le ha dado a los pastores espíritu de consejo. Escuche, así como Jesucristo tenía espíritu de consejo, Dios también ha dado a sus pastores espíritu de consejo para que puedan guiar a la iglesia del Señor. Amados, muchos pastores tienen dones espirituales. La gracia de Dios que Él ha derramado. Muchos pastores hacen milagros así igual como los hacía Pedro, Pablo o Juan. Dios no ha dejado de hacer sanidades, milagros, liberación de endemoniados, cosas sobrenaturales, usando a los pastores, a aquellos que Él ha preparado para la obra del ministerio. Pero los pastores tienen la obligación de preparar a su pueblo para que otros vayan ocupando este lugar. Jesús, cuando miró al pueblo, dice que los vio que eran como ovejas sin pastor. Y le dijo, rogad al Padre, le dijo a sus discípulos, rogad al Padre para que envíe obreros. A la verdad, la mies es mucha, los obreros son pocos. La mies es mucha, los obreros son pocos. Amados, hay miles de religiones, miles de formas de creer, pero Dios ha establecido una manera, y esa es su iglesia. Su iglesia está compuesta por aquellos que aman a Dios y obedecen su palabra. La iglesia de Jesucristo está compuesta por aquellos que aman a Dios y obedecen su palabra. Y el Señor a su iglesia les ha dado 5 ministerios. Y eso es lo que hemos leído en Efesios capítulo 4 del versículo 9 al 13. Los 5 ministerios son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El que le habla, Dios me dio el ministerio de pastor. No soy profeta, no soy evangelista, no soy maestro, tampoco soy apóstol, soy pastor. Y Dios me ha dado los dones de pastor. Si Dios me ha añadido otros dones, es por su misericordia, pero mi llamado es de pastor. Yo no puedo decir que soy apóstol, porque Dios no me llamó para apóstol. Dios me llamó para ser pastor. Amados, cada uno cumple el trabajo que Dios le dio. En la iglesia de Jerusalén, en el tiempo de los apóstoles, la Biblia nos enseña que el pastor de Jerusalén era el hermano del Señor, Jacobo. Jacobo, hermano de Jesucristo, hijo de María, porque María
tuvo más hijos. Y eso está, bendito sea Dios, en el libro de Mateo, capítulo 13. Mateo 13, versículo 53. San Mateo capítulo 13, versículo 53 dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí y venido a su tierra, donde había nacido, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y decían, versículo 55, ¿no es este el hijo del carpintero? Lo conocían, porque Jesús había vivido en ese lugar hasta ser adulto. Y por eso lo conocían a él, conocían a su madre y a sus hermanos. Y por eso dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? Verso 55. ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Algunos chistosos que quieren mentir y quieren engañar, dicen, no, estos no son hijos de María, estos son sus primos. Mentira. Estos son sus hermanos. Estos son los hermanos, los hijos de María. Y los hijos de María y los hijos de José. Por eso está claro, dice, este Jacobo, el primero dice, ¿no están sus hermanos con nosotros? Jacobo, José, Simón y Judas. Pues Jacobo fue el pastor de Jerusalén. Y hay varios pasajes en la Biblia donde se habla de Jacobo. Pablo va a hablar de Jacobo. Hay varios pasajes de la Biblia donde se habla de Jacobo, que era el pastor de Jerusalén. Amados, Dios estableció pastores para guiar al pueblo de Dios. Y esa es la responsabilidad que Dios le ha dado. Entonces hoy les digo a todos los creyentes, obedezcan a sus pastores, porque ellos tienen la responsabilidad de cuidarlos. Si usted no le obedece a su pastor, pues Dios tomará cuenta. Así como dice la palabra, obedezcan a sus padres, y el que no obedezca a su padre o a su madre, tiene condenación. De la misma manera, si alguien se pierde por no obedecer a sus pastores, Dios no lo va a culpar al pastor, va a culpar a esos que son desobedientes. Amados, es la palabra la que nos guía, es la palabra la que nos enseña, es la palabra que nos lleva a la verdad. Si usted todavía no es un hijo de Dios, haga esta oración así. Repita conmigo de esta forma. Padre Dios, te pido perdón en todo lo que he pecado. Este día yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Amén. Si usted hizo esta oración, usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Pídale a Dios que le muestre un lugar donde enseñen la palabra. Busque usted un lugar donde enseñen la palabra del Señor y crezca en el conocimiento y la sabiduría del Señor. Soy el pastor Germán Osorio, represento a la Iglesia Cristiana Jesús, mi pastor. Añádase a mi Facebook para que pueda recibir estas enseñanzas. Búsqueme en el Facebook como PS Germán Osorio L. Y puede añadirse a mi canal en YouTube. En YouTube búsqueme PS. Germán Osorio Lara. Que el Señor me los bendiga y la gracia del Señor los acompañe. Padre, yo te pido por toda persona que escuchó esta palabra, yo te pido que tú le des conocimiento, sabiduría y entendimiento. Y si hay algún enfermo, Padre, que reciba sanidad,
en el nombre de Jesucristo. Yo bendigo a tu iglesia y bendigo a toda persona que escuche esta palabra que tú me das. En el nombre de Jesucristo se ha hecho. Que Dios me la bendiga. Shalom.